Hola a todos, mi nombre es Ramiro Cid, yo soy miembro del Instituto de Ingeniería Rural del INTA de Castelar y quiero agradecer al Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba, al Ministerio de Agricultura y Ganadería también de la provincia y a la agencia INTA de Río Cuarto por haberme invitado a hacer esta presentación, que es la primera que grabo en mi vida y mando para que sea vista a la distancia. Así que le pido que tengan paciencia con algunos de los errores técnicos que puedan surgir de acá, ¿no? Eh, ¿Por qué empezamos esta presentación con ese gran cartel que dice el baúl de la abuela? Bueno, fundamentalmente porque todo el mundo tiende a pensar que las últimas tecnologías es lo último que ha aparecido y normalmente no es así. Es decir, muchas veces son viejas tecnologías que en su momento no se le ha encontrado la utilidad adecuada y con la aparición de nuevas tecnologías se ensamblan y pueden desarrollarse nuevos sistemas que realmente sí son útiles. Acá yo estoy poniendo en pantalla cuatro cosas diferentes que son el Sentry de Tillet, que es un sistema que permite medir o evaluar el tamaño de las gotas que estamos produciendo sobre la marcha, el sistema de inyección directa abajo del Sentry, a la derecha abajo un sensor de maleza que fue desarrollado por el Instituto de Ingeniería Rural allá por el año 2005, y el más importante de todos, lo que se llama el sistema de modulación por ancho de pulsos, que es un sistema que mediante una valvulita que abre y cierra el paso del líquido en cada uno de los picos, permite regular la cantidad de líquido que pasa, o sea, el caudal de aplicación por hectárea. Fíjense que yo acá tengo cuatro puntos diferentes, uno donde tengo 0%, es decir, está totalmente cerrada el paso de la válvula, con lo cual no hay pulverización. Una segunda opción en la cual yo estoy abriendo solamente el 25% del tiempo, por lo tanto estoy pulverizando el 25% de la capacidad de la pastilla, el 50, el 75 o el 100%, y por supuesto todas las otras situaciones intermedias. Comenzaremos en primer lugar por el Sentry 6140. Yo ya les había dicho que es un sistema que permite medir sobre la marcha el tamaño de la gota que yo estoy produciendo. No es nada especialmente novedoso, ya que lo único que hace es incorporar adentro de la computadora todos los datos de caudal de las diferentes pastillas de Tillet y en función de la medición de la presión que está recibiendo el equipo de su computadora, te va informando en función de la presión qué tamaño de gota estás haciendo vos en ese momento preciso de la pulverización. El avance que tuvo esto es que, además de eso, le han agregado un pequeño caudalímetro a cada uno de los picos, de forma tal que me permite saber si hay algún tipo de obstrucción que hace que la pastilla esté arrojando menos líquido del que debiera, o si la pastilla está excesivamente gastada y esté arrojando más caudal del que debiera. O sea que yo desde la cabina puedo controlar perfectamente que todos los picos se encuentren pulverizando el caudal que realmente corresponde. Y vamos a entrar ahora al que yo considero el más importante de los avances de los últimos tiempos, que yo creo que realmente va a revolucionar la calidad de las aplicaciones, que es la modulación por ancho de pulsos. ¿En qué consiste esto? Básicamente es el ensamble de dos sistemas que se manejan en paralelo. La regulación de la presión regula el tamaño de las gotas que yo estoy produciendo. Es decir, yo aumento la presión, disminuyo el tamaño de las gotas. Bajo la presión, aumento el tamaño de las gotas. Pero nosotros sabemos que en una computadora normal, al hacer eso, no solamente estamos variando el tamaño de las gotas, sino que estamos modificando el caudal. Bueno, en este caso no es así, porque el sistema de modulación por ancho de pulsos, abriendo o cerrando más el pico, regula el caudal. Vale decir que yo puedo independizar el tamaño de las gotas de la presión y puedo independizar el caudal también de la presión. Es decir, desde la cabina puedo manejar sobre la marcha el caudal, la presión y el tamaño de las gotas producidas. En el país ya existen dos sistemas de modulación por ancho de pulsos que están disponibles para la venta. Son el de Raven, el Hawkeye o ojo de halcón, igual que lo que se maneja en el tenis,
y el Dynajet de Piget. Y hay una tercera opción que no la he incluido exactamente como un PWM porque es un poco más completa en realidad, que es el sistema Exact Apply de John Deere. Esta independencia en cuanto al tamaño de gotas y presiones me permite que automáticamente se pueda manejar desde la cabina una serie de cosas. Una de ellas es mantener siempre el mismo tamaño de gotas en todo el ancho del lote que nosotros estamos tratando, independientemente de la variación que tengamos de velocidad o también independientemente de los caudales que estemos aplicando en diferentes lugares del lote. Esto es una ventaja enorme porque todos sabemos que es prácticamente imposible mantener una velocidad uniforme todo a lo largo del lote porque tenemos que disminuir las velocidades en las cabeceras, en los giros, por ahí nos encontramos con obstáculos en diferentes lugares, puede haber un árbol o algún otro tipo de inconveniente en el centro del lote y eso hace que disminuyamos la velocidad en un sistema convencional y el tamaño de gota, al disminuir la velocidad, baja la presión y aumenta el tamaño de gota, disminuye por lo tanto la cobertura. Bueno, esto acá no sucede con el sistema de modulación por ancho de pulsos. Esto como segunda ventaja me da un mayor rango de velocidad de trabajo con iguales resultados. Es decir, todos sabemos que cuando estamos trabajando con una controladora convencional, si yo estoy yendo muy despacio, llega un momento que me suena una alarma porque me está indicando que estoy yendo tan despacio, que la presión ha bajado tanto que no se están cumpliendo las condiciones de trabajo. Es decir, está haciéndose gotas más grandes e inclusive por ahí la pastilla no está funcionando bien porque está funcionando a demasiada baja presión. Y por el otro lado, si yo estoy trabajando demasiado rápido, por ahí la misma computadora me indica que, dado que estoy yendo muy rápido, no tiene la capacidad de adecuar el tamaño de gota, de pulverizar como corresponde. Entonces, la consecuencia es que funciona dentro de un rango de velocidades que normalmente es menor. Normalmente estos sistemas de modulación por ancho de pulso permiten que la máquina pueda trabajar entre 5 kilómetros por hora o 25 kilómetros por hora sin ningún tipo de inconvenientes, manteniendo el mismo tamaño de gota uniformemente y manteniendo el caudal uniformemente todo a lo largo y a lo ancho del lote. Otra de las grandes ventajas que tiene este sistema es que cada pico individualmente tiene una válvula solenoide que funciona en forma individual. Es decir, cada pico individualmente puede regular su propio caudal independientemente del pico vecino. ¿Y en qué me beneficia esto? Por ejemplo, en lo que son las compensaciones en curvas. Todos sabemos que cuando nosotros estamos pulverizando en una curva, la parte interna del botalón está yendo a mucha menor velocidad que la parte externa. Sin embargo, en una máquina convencional el caudal es el mismo, con lo cual lo que sucede es que se produce una sobreaplicación en la parte interna del botalón y una subaplicación en la parte externa del botalón. En los sistemas con modulación por ancho de pulso, esto está automáticamente programado para que haya una compensación de forma tal que la aplicación sea absolutamente uniforme todo a lo largo del botalón, independientemente de la velocidad que en ese punto tenga el botalón. Otra de las ventajas del sistema se da en las superposiciones de aplicaciones que de alguna manera se morigeran en el sistema de corte por secciones que todos nosotros conocemos. En el caso de los cortes por secciones, normalmente en nuestro país son en los equipos grandes se hacen 9 secciones en las cuales las superposiciones, bueno, implican 3, 4, 5, 6 picos dependiendo de la cantidad de picos que tenga la máquina. Al funcionar este sistema pico a pico, la superposición deja de ser por secciones, sino pasa a ser pico por pico, con lo cual el área de superposición se reduce sensiblemente con una mucha mayor eficiencia en el uso de los fitosanitarios, con menor pérdida de fitosanitarios. Otra de las ventajas del sistema es que yo ya no necesito cambiar de pastillas, dado que el tamaño de las gotas lo regulo mediante la presión. Por lo tanto, se trabaja con una única pastilla. Esto simplifica muchísimo
todas las aplicaciones. Olvidémonos de los cuerpos múltiples, de cambiar las pastillas. ¿Cuánto sale un juego completo de pastillas o varios juegos completos de pastillas para hacer diferentes aplicaciones? Lo cual es una ventaja enorme. Acá vemos un análisis de la aplicación mediante Hawkeye y Hawkeye, es decir, con el sistema de Raven, en el cual vemos una mejoría en la aplicación del 6,9% y una economía de insumos del 6,4%. En la siguiente imagen seguimos analizando la variación y fíjense con una aplicación convencional la diferencia en las gotas producidas a 20 km por hora con las producidas a 14 km por hora. Mientras que abajo vemos que la distribución de las gotas es muchísimo más pareja. Si entramos a analizar el cuadro, vamos a ver que con el sistema convencional a 14 km por hora produjimos 323 gotas por centímetro cuadrado, mientras que en el convencional a 20 km por hora produjimos 1000 gotas, 1064 gotas. Mientras que con Hawkeye, fíjense que la distribución es mucho más pareja, 1100 gotas contra 910 gotas. En cuanto a la cobertura, produjimos un 11,54 con el convencional contra un 31 a 20 km por hora y a 14 km por hora, mientras que también la cobertura fue mucho más pareja en el sistema Hawkeye a 14 y a 20 km por hora. Mientras que el diámetro volumétrico mediano de las gotas también fue muchísimo más uniforme mediante el sistema de modulación por ancho de pulsos. Si analizamos la sobreposición, es decir, la superposición en aplicaciones, es cierto que con un lote bastante enrevesado, bastante particular, encontramos que con el sistema de modulación por ancho de pulso fue solamente del 0,87%, esto debido a que se trabaja pico con pico, mientras que con un sistema convencional fue del 10,38%. Otra de las ventajas del sistema consiste en que me permite hacer una planificación en dosis variables de diferentes partes del lote. Es decir, es cierto que como cada pico puede manejarse en forma independiente en cuanto a caudal y tamaño de gotas, si yo cuento con un adecuado plano software que me permita hacer esa aplicación, lo puedo hacer. Tengo perfectamente en claro que hacer ese software y desarrollar esa aplicación no es sencilla, porque no es tan fácil hacer un mapa de malezas y de diferentes tipos de malezas que me permita, bueno, definir punto por punto qué cantidad de caudal tengo que tirar en cada uno de los puntos del lote. Pero eventualmente a futuro, si las tecnologías avanzan, eso ya estaría solucionado. Fíjense, acá hay una imagen en la cual plantea, bueno, diferentes cantidades de litros por hectárea, desde 70, no sé si se llega a ver perfectamente la imagen, pero 70, 100, 150, 100, 175, 200 litros, en la cual no tendría ningún problema con el sistema de modulación por ancho de pulso si contara con un software adecuado para hacerlo. Otro de los desarrollos que también es bastante viejo, pero que se está reevaluando, tratando de reacomodarlo, es la inyección directa. La inyección directa consiste en que no se haga la mezcla directamente en el tanque principal de la pulverizadora, sino en una serie de tanques auxiliares y mediante una serie de bombas, este producto puro que se coloca en los tanques auxiliares se va inyectando en la línea de pulverización de forma tal que yo no necesito limpiar el tanque ni nada, simplemente porque no lo cargo con el producto. El sistema de inyección directa me permite inyectar de 3 a 5 productos diferentes, que si yo tengo un mapa de aplicación, puedo inyectar diferentes productos en diferentes puntos del lote, dependiendo, por ejemplo, de las malezas que yo tenga que controlar. Este es un sistema que todavía no está afinado a full completamente, pero que se está trabajando en todas las empresas principales que generan insumos para pulverización para tratar de incorporarlo a los sistemas de modulación por ancho de pulso. Esto nos permitiría poner diferentes productos en diferentes dosis
con diferentes tamaños de gota en diferentes lugares del lote, lo cual sería prácticamente el botalón ideal, el equipo ideal. Otra de las cosas que se están desarrollando es un sistema de interacción directa entre los equipos de pulverización, sobre todo con modulación por ancho de pulsos, y centrales meteorológicas, de forma tal que en forma constante vayan relevando las condiciones atmosféricas, la temperatura, la humedad, el delta T y los vientos, de forma tal de ir adecuando la aplicación mediante un software previamente desarrollado que permita que las condiciones de aplicación sean las ideales para ese cultivo y para esas condiciones climáticas. De generarse ese sistema, lo que se lograría, por ejemplo, sería un control de deriva absolutamente automatizado, en la cual ya no tendría que ver la pericia del aplicador, sino que el mismo sistema definiría el tipo de gota producida, a fin de evitar la deriva, muy particularmente en zonas previamente mapeadas que pueden ser consideradas complicadas. Entramos ahora un poco al tema de la detección de malezas, con simplemente la mención de que el sistema de Dynajet permite como opcional incorporar el sistema de detección de malezas en su equipo de modulación por ancho de pulsos. En cuanto al tema de detección de malezas, mencionar que ha salido una nueva versión del WIDIT, el WIDIT Cuadro, que permite una pulverización dúo, por decirlo de alguna manera, es decir, una pulverización básica y con aplicación extra en los sitios donde efectivamente se encuentran las malezas. Esto hasta ahora no era posible con un sistema simple, sino que muchas veces se hace un sistema de doble línea de pulverización. Ahora no, directamente se logra una dosis baja de cobertura total y allí donde se detectan las malezas se hace el refuerzo para, para controlar las malezas. Otro de los avances en los que se está trabajando en el sistema de detección de malezas consiste en el uso de cámaras que permiten el reconocimiento de las malezas, es decir, se trabaja en reconocimiento por imagen. ¿Esto qué significa? Bueno, se hace un software en el cual, por ejemplo, se permite detectar las características propias de la soja o del maíz y toda aquella otra planta que sea diferente a las características de la soja, del maíz o de lo que sea, es inmediatamente identificada y permite aplicar el herbicida selectivo que corresponda ya con el cultivo al pie. Con lo cual el rango de los sensores de maleza se amplía muchísimo, saliendo no solo de los barbechos, sino que también pasa a los cultivos en pie. Otro de los puntos que no podemos dejar de lado es algo que viene avanzando no solo en pulverizaciones, sino también en todo lo que es tractores y en general las máquinas agrícolas, que es la robotización. Esto parece una cosa un poco fantasiosa, pero ya en Expoagro de este año, Plantium presentó un robot pulverizador. Y si uno se pone a investigar en internet, se va a encontrar que son muchísimas las opciones, inclusive algunas de ellas ya comerciales, que están disponibles en este punto. Y ya finalmente, para ir terminando en lo que es esta presentación, unas últimas palabras sobre lo que son los drones en las aplicaciones de fitosanitarios. Personalmente, en cuanto a los drones estándar, por decirlo de alguna manera, los que vemos a la izquierda de la pantalla, yo no soy muy optimista en que puedan llegar a aplicarse en cultivos extensivos por un problema de poca capacidad de carga de producto, con lo cual los limita mucho en su capacidad de trabajo. Hay experiencias en China, sobre todo, que es donde más se viene usando el sistema, en el cual los usuarios dicen, sí, yo con esto puedo aplicar 5 o 6 hectáreas por hora, en arrozales, que para nosotros es poquísimo. Nosotros tenemos una capacidad de trabajo mucho más grande en cuanto a los cultivos extensivos. Sí le veo futuro en aplicaciones puntuales, por ejemplo, una cosa típica es el desarrollo de tupulo, que es una maleza trepadora en caña de azúcar,
que bueno, comienza a trepar a la caña de azúcar y la ahoga, y como está metida en el medio del cultivo, es muy difícil llegar con una pulverizadora común o con una aplicación aérea por una cuestión de velocidad de paso del avión. Con un dron sí se podrían hacer esas aplicaciones puntuales. Y sí le veo más futuro a lo que se está mostrando a la derecha de la pantalla, que es un helicóptero ya con mayor capacidad de trabajo, mayor capacidad de carga, que en este caso también fue presentado en Expoagro 2020 por la empresa Sicare, que es una empresa bastante tradicional de la Argentina en cuanto a fabricación de helicópteros, que acá se asoció con Marinelli, que es un productor y aplicador, y con el INVAP como para hacer un desarrollo que permitiera una especie de robotización aérea, por decirlo así, de las aplicaciones, un sistema no gobernado, no piloteado, en el cual se hacen las aplicaciones. Bueno, con esto vamos cerrando un poco esta presentación y quiero agradecerles a todos ustedes que hayan tenido la atención de escuchar. Muchas gracias y estoy disponible para consultas.